Distinguido doctor, compañeros y público en general, sean bienvenidos a la exposición titulada Helmintos a cargo del Grupo 2, conformado por Colcha Mónica, Chaluisa Jennifer y mi persona, Cando Juan. Los helmintos son gusanos parásitos que durante su ciclo de vida tienen uno o varios hospederos intermediarios y definitivos. Son animales invertebrados de un cuerpo alargado y simetría bilateral, algunos miden centímetros y otros varios metros. Estos incluyen diversos grupos, como los platelmintos, nematodos y anélidos. Entre los más destacados están los platelmintos y los nematodos por su afección humana y animal, los cuales analizaremos posteriormente. Su importancia biomédica radica en que los parásitos se alimentan de los nutrientes de sus hospedadores. A mayor cantidad, mayor daño. Estos están divididos en dos grupos importantes por su forma, redondos y planos. Ciertas enfermedades como la helminthiasis y la ascariasis son de alta incidencia y muy graves, teniendo serias repercusiones en el rendimiento intelectual, crecimiento y capacidad motriz, algo muy desfavorable para el ser humano. Además, están catalogadas como enfermedades trópicas relegadas. Aquí los helmintos son propios del hombre, pero también pueden ser transmitidos por intermediarios. Dentro de los helmintos, catalogamos los platelmintos. Por sus siglas en el griego, significa plano y además gusano. Es por ello que el filo de los platelmintos es también conocido como los gusanos planos o planarios. Uno de ellos es la Taenia saginata, un gusano plano alargado de 4 a 12 metros de largo, generalmente de un color blanquecino con una simetría bilateral y de una forma acintada. En su taxonomía, todos pertenecen al reino Animalia y al filo Platelmints. Cabe destacar su clase Cestoda, su orden Cyclophidelia, su familia Tenida y su género Taenia y su especie Taenia saginata, descubierta por Gauss en 1782. Su morfología se caracteriza por un cuerpo aplanado en forma de cinta y está compuesta por diferentes proglótides. Entre ellos destaca su tamaño, el cual puede variar entre 4 y 12 metros. El tamaño aumenta por nuevos proglótides en la región posterior del cuerpo. Su estructura corporal se divide en tres partes principales: el escólex o la cabeza, el cuello y el cuerpo. El escólex, de una forma bulbosa o piriforme, posee 4 ventosas musculares grandes que le permiten adherirse a la pared intestinal de su huésped definitivo. El cuello es corto y delgado y su cuerpo está compuesto por proglótides, los cuales son segmentos planos y rectangulares, entre 1000 y 2000 en un gusano adulto. Otro parásito es la Taenia solium, un gusano plano alargado, igualmente perteneciente a los platelmintos, de 2 a 4 metros de largo, de un color blanquecino y una simetría bilateral y acintada. En su cuerpo están distinguidas tres zonas igualmente: el escólex o la cabeza, el cuello y el estróbilo, este denominado como un conjunto de anillos o proglótides. En su taxonomía destaca la clase Cestoda, el orden Cyclophidelia y la familia Tenida. En su morfología, un adulto posee la forma de una cinta, alargado y aplanado, un cuerpo semectado, el escólex con las 4 ventosas y una doble corona. Sus proglotis grávidos son más largos que anchos, con menos de 14 ramificaciones uterinas laterales. Además, estos poseen huevos esféricos y un metazostodo en musculatura, los cuales permiten su adhesión. La fasciola hepática, por su parte, en su taxonomía es un parásito que pertenece a la clase Tetramoda del orden Digenea, que mantiene una amplia distribución mundial. Este parásito adulto se aloja en el hígado y conductos biliares del ganado. En su taxonomía destaca igualmente su clase Trematoda del orden Echinostomata y su familia Phacelodae. En su morfología posee una forma foliácea, aplanada con un tegumento espinoso. Posee además glándulas vitelógenas que ocupan márgenes laterales completos, un ovario derecho anterior a su otipo. Además, los testículos abarcan los 2/3 posteriores. Y posee huevos grandes, los cuales no están embrionados, pero son aperculados y de un color amarillo dorado.
Ahora, abordando los nematodos. Estos son parásitos que infectan frecuentemente al hombre y a sus animales domésticos. Cuando el hospedador se infecta, a menudo por la ingestión de huevos infecciosos, este se establece en su nicho intestinal. Este está dividido tanto en intestinal como intisular y su diferencia radica en su tiempo de permanencia. El término nematodos proviene del griego nema, que significa hilo, y eidos, que significa con forma de. Dentro de los nematodos, los más importantes que analizaremos son el Trichuris trichiura, una especie parasitaria que es el agente causal de la parasitosis o también conocida como la tricuriasis. Es conocido también como un gusano látigo, pues por su parte interior de una forma muy delgada y su parte posterior más ancha, similar a un mango de látigo. En cuanto a su taxonomía, este pertenece a la clase Adenophorea, su orden Edenophilia y su superfamilia Trichineolaida. En su morfología, estos son adultos dioicos, conocidos como vermes látigos por su forma, como ya lo mencioné antes. Los machos poseen una zona posterior frecuentemente curvada y una única espícula rodeada de una vaina espicular espinosa, un orificio oral como estilete y sin labios. Además están caracterizados por poseer un color rojizo por su ingesta o su alimentación de sangre, y sus huevos son alimonados, con un tapón hialino en cada extremo de una cubierta gruesa y un color amarillento o anaranjado, como se puede observar en la imagen, y además estos se eliminan sin necesidad de embrionar. El Ascaris lumbricoide, igualmente un gusano plano perteneciente a los platelmintos, un color blanquecino y una simetría bilateral y asentada. Su cuerpo segmentado conformado por los 3 segmentos que ya los analizamos anteriormente. En su filo pertenece a la nematoda, su clase Cecernenta, su orden Ascaridia y su familia Ascarida. La especie del Ascaris lumbricoide fue descubierta por Linnaeus en 1758. En su morfología está diferenciado el tamaño de los machos y las hembras, siendo las últimas mucho más grandes que los machos, de 20 a 25 centímetros y con un diámetro de 3 a 6 milímetros. La forma de su cuerpo es alargado, cilíndrico y de un color blanquecino, rosáceo o naquerado, esto dependiendo de la tinción utilizada. Su extremo anterior posee la forma de un rombo y además tiene una boca de 3 labios gruesos, cada uno para una papila labial. Posteriormente, en los machos se presenta una curvatura ventral con 2 espículas copulatorias, mientras que en las hembras el extremo es recto y puntiagudo con una vulva media. Su piel o su tegumento está cubierto por una capa cuticular trilaminar que permite la absorción de nutrientes y la protección contra el sistema inmunológico del huésped. Por último, el Ancylostoma duodenal es un gusano redondo intestinal del filo de los nematodos. Aquí ambos sexos tienen una boca con dientes afilados o placas que les permiten adherirse o anclarse a la mucosa intestinal del hospedador. Aquí cabe destacar su orden, Strongylota, su familia Ancylostomatidae y su género Ancylostoma. En su morfología, un gusano redondo, con un cuerpo corto y macizo. Los machos pueden ser más cortos que las hembras y en la parte posterior poseen lóbulos para la cópula, y las hembras tienen una cola terminada en una punta, pero ambos sexos tienen una boca con dientes afilados o placas que les permiten anclarse a la mucosa intestinal del huésped. Continuemos con los ciclos de vida de los nematos. Bueno, para empezar, pues hablemos sobre el ciclo de vida de Ascaris lumbricoides. Bueno, es importante mencionar que los parásitos adultos se van a encontrar en la luz del intestino delgado. Y bueno, asimismo, pues la hembra produce alrededor de unos 2.200 huevos al día, que no son fértiles y aparte pues son excretados en las heces. Y en el ambiente estos huevos fértiles se van a volver infecciosos después de una división avanzada. Bueno, estos son ingeridos por los humanos al momento de pues, consumir alimentos contaminados o agua contaminada.
Estos huevos pues ingresan al intestino delgado donde van a eclosionar y van a liberar larvas. Estas larvas penetran la pared intestinal y migran a la circulación portal, al hígado y luego a la circulación sistémica y posteriormente pues a los pulmones, donde van a tener una maduración de 10 a 14 días. Posteriormente pues estas larvas penetran las paredes alveolares y ascienden por el árbol bronquial a las fauces, donde pues van a ser deglutidas y van a retornar al intestino delgado, donde se van a desarrollar hasta llegar a su estadio adulto. Bueno, ciclo de vida de Trichiuris trichiura. Bueno, de igual manera contraemos esta parasitosis cuando consumimos alimentos contaminados o agua contaminada. Bueno, entonces el ciclo comienza con los huevos no embrionados que van a ser eliminados con las heces. Ya al estar en contacto con el suelo, estos huevos se desarrollan en una etapa de 2 células y posteriormente en una etapa de división avanzada. Luego se embrionan y estos huevos se van a volver infecciosos en unos 15 a 30 días. Estos van a ser ingeridos por los humanos y van a pasar hacia el intestino delgado, donde van a eclosionar y bueno, y van a liberar larvas. Bueno, estas se van a desarrollar y posteriormente pues ya se establecen como adultos en el colon, pero específicamente en el ciego y el colon ascendente. Ciclo de vida de Ancylostoma duodenum. Bueno, para empezar, pues el ciclo como tal, los huevos van a ser excretados en las heces. Estos huevos eclosionan en forma de larvas rapticiformes que van a estar en contacto con el suelo y posteriormente estas se transforman en larvas filariformes, que son ya la forma infectante de este parásito. Bueno, estas van a penetrar la piel del hospedador, pero generalmente la entrada de estas va a ser los pies descalzos. Bueno, estas larvas migran por los capilares sanguíneos al corazón y luego a los pulmones. En los pulmones atraviesan los alvéolos y van a ascender por el árbol bronquial hasta las fauces, donde van a ser deglutidas y luego pasan pues al intestino delgado, donde se van a madurar en forma pues, de gusanos adultos y estos van a producir huevos y van a ser excretados con las heces y así completan el ciclo. Ciclos de vida de platemitos. Bueno, en cuanto al ciclo de vida de Tenia solium y de Tenia saginata, pues estos van a compartir el mismo ciclo. Y bueno, este comienza primero pues por la liberación mediante las heces de huevos o proglótidos grávidos que van a estar en contacto pues con el suelo y que posteriormente va a ser ingerido por estos dos animales, el cerdo y la vaca. En el caso pues de la Tenia solium va a ser el cerdo y en el caso de Tenia saginata la vaca. Y bueno, estos lo que hacen es pues ir hacia el intestino delgado de ambos animales y estos huevos van a liberar larvas oncósferas que van a penetrar la pared intestinal. Bueno, estas migran por el sistema circulatorio hasta llegar a los músculos de ambos animales, donde se van a desarrollar en forma de cisticercos, que son larvas enquistadas. Y bueno, entonces el humano puede contraer esta parasitosis al momento de ingerir carne que tal vez no esté bien cocida o pues como tal es cruda. Y bueno, entonces ya en el humano llegan al intestino delgado, donde estos cisticercos se desenquistan y se adhieren a la mucosa intestinal. Estos posteriormente se desarrollan como tenias adultas y bueno, van a producir huevos, los cuales van a ser excretados en las heces y así completando el ciclo. Bueno,
En cuanto al ciclo de la fasciole hepática, pues bueno, este va a comenzar cuando los huevos no embrionados van a ser secretados en los conductos biliares y posteriormente van a ser eliminados con las heces. Estos huevos se van a embrionar al estar en contacto con el agua y van a liberar miracidios que van a invadir al caracol, que es el hospedador intermediario. Y bueno, en el caracol pues se van a desarrollar en forma de esporoquistes y rebias y cercarias. Las cercarias van a ser liberadas por el caracol y bueno, estas se van a enquistar a manera de metacercarias y van a estar presentes en vegetación o superficies. Y bueno, estos al ser ingeridos ya sea por animales rumiantes como la vaca o la oveja, o también pues el ser humano, van a producir fascioliasis y bueno, entonces estas ya en el intestino delgado, pues específicamente en el duodeno, van a desenquistarse y bueno, van a penetrar la pared intestinal, la cavidad peritoneal y posteriormente el parénquima hepático hasta llegar a los conductos biliares, donde se van a desarrollar hasta la adultez. Bueno, hablemos de las patologías y manifestaciones clínicas de esto. Bueno, en primer punto tenemos a la ascariasis, que como tal sus manifestaciones clínicas, en el caso de la fase larval, pues va a producir tos, fiebre, dificultad respiratoria y eosinofilia. Ya en la fase adulta, pues va a presentar dolor abdominal, obstrucción intestinal, mala absorción de nutrientes y por ende pérdida de peso. En el caso de triquiurasis, pues las manifestaciones clínicas de esta va a ser dolor abdominal, diarrea, disentería, anemia y retraso en el crecimiento de los niños y el colapso rectal en casos ya severos. En el caso de aquilostomiasis, va a producir anemia, fatiga, debilidad, dolor abdominal, pérdida de apetito, diarrea y también retraso en el crecimiento de los niños. Bueno, en el caso de la actiniasis, que va a ser producida por la actinia saginata, pues va a producir dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. En la cisticercosis, que va a ser producida por la actinia solium, pues las manifestaciones clínicas de esta va a ser la presencia de quistes en tejidos y manifestaciones neurológicas, produciéndose así la neurocisticercosis. Ya complicaciones graves pues son las convulsiones y la hidrocefalia. Y por último tenemos a la fascioliasis, que sus manifestaciones clínicas en fase aguda pues es presencia de fiebre, dolor abdominal, hepatomegalia y eosinofilia. En la fase crónica, ictericia y inflamación de los conductos biliares y cirrosis. La epidemiología es un parásito cosmopolita. Este se ubica en zonas tropicales y subtropicales, en suelos arenosos. Una de las vías de infección es la penetración de la piel y los factores de riesgo, los pies descalzos. Ya. A nivel mundial existe más de 1.500 millones de personas que están infectadas por mitos transmitidos por el contacto con el sol, principalmente en los países tropicales y subtropicales. Los países donde hay mayor presencia de mitiasis son Brasil, Colombia, México, Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana. En el gráfico se observa los mitos transmitidos por el contacto con el suelo y la prevalencia en 10 años y la prevalencia igual o menor a 10 años. Ya. La sospecha de mitiasis debido al aumento de viajes a zonas endémicas y a los movimientos migratorios son producidos por las personas procedentes de zonas con alta prevalencia de contagio por el mitiasis. La Organización Mundial de la Salud recomienda la quimioterapia preventiva, la administración masiva de antiparasitarios como albendazol y mebendazol de 500 miligramos. El tratamiento debe administrarse una vez al año
cuando la prevalencia inicial de infecciones por el mitos transmitidos por contacto con el suelo en la comunidad es superior al 20%, y 2 veces al año cuando la prevalencia de infecciones por el mitos en la comunidad es superior al 50%. El diagnóstico se basa en la consistencia de las heces. Esta va a ser medida por la escala de Bristol. Tenemos 3 diagnósticos, 3 métodos. El método directo o de Bauer, existen diversos métodos, estos siendo impredecibles que las heces sean frescas y sin refrigerar, ya que estos mitos pierden viabilidad a bajas temperaturas. En todos los casos hay que manejar las muestras y cultivos con precaución, siempre con guantes debido a la posible presencia de larvas filariformes, estas que infectan a través de la piel. El método directo de Bauer. El método directo se coloca en un portaobjetos una gota de solución salina y una gota de Lugol. Luego se mezclan de manera independiente 2 miligramos de heces con cada gota y se cubren con laminillas. Posteriormente se observa por el microscopio mediante campos. El cultivo en placa de agar. Esta es la técnica más sensible y la que se recomienda. Consiste en poner una cantidad de heces recientes en una placa de agar, incubarla de 28 a 30 grados centígrados y examinarla buscando el rastro de bacterias inoculado por las larvas en su migración. El Hagara-Mori. Se utiliza en un tubo, se introduce una tira de papel de filtro cortada en la punta en un extremo y cuya zona central se deposita una cantidad menos de 1 gramo de heces. Se añade agua a la base del tubo de manera que el papel siempre esté húmedo. Se incuba de 30 grados centígrados durante 15 días manteniendo el nivel de agua. Las larvas migran a través del papel de filtro hacia el agua. Hay que tener cuidado al manipular la muestra porque también puede migrar hacia el tapón y sufrir alguna contaminación y posteriormente la infección por el mitos. El tratamiento y el control. Tenemos la dosis para adultos y la dosis en niños. La dosis recomendada en adultos son 750 miligramos cada 8 horas de metronidazol durante 5 y 7 días, más 400 miligramos por día de albendazol durante 5 días. La dosis en niños recomendada es de 15 miligramos por kilogramo al día en 3 dosis de metronidazol durante 5 a 7 días, más 15 miligramos por kilogramo al día de albendazol durante 5 días. El mecanismo de acción del metronidazol. El metronidazol es un profármaco convertido en los organismos anaeróbicos por las enzimas redox-piruvato ferroxidina oxirreductasa. El grupo nitrol de metronidazol es reducido químicamente por la ferrodoxina o por un mecanismo análogo, y los productos de la reacción son los responsables de desestabilizar la estructura helicoidal del ADN, y la síntesis de ácidos nucleicos. La farmacocinética del metronidazol. Se administra por vía oral, intravenosa, intravaginal y cutánea. Se distribuye ampliamente por la mayor parte de los tejidos, se metaboliza en el hígado y se excreta en su mayoría del 60 al 80% en orina y una menor cantidad en las heces, del 6 al 15% de la dosis administrada. Tenemos la prevención o profilaxis. Esta se basa en la higiene personal y la higiene al momento de consumir alimentos. Tenemos tener higiene en la preparación de alimentos, evitar comer en lugares ambulantes o con condiciones insalubres, lavarse muy bien las manos antes de comer y después de ir al baño. Tomar agua hervida, clorada o bien embotellada, lavar y desinfectar frutas y verduras,
freír o cocer muy bien los alimentos, sobre todo carnes, pescados y mariscos. En conclusión, tenemos que las infecciones por el mito suelen ser asintomáticas y permanecer por periodos prolongados dentro del hospedero, hasta que se convierten en infecciones crónicas. Los helmintos se transmiten por los huevos eliminados a través de las heces de las personas infectadas. Para prevenir estas infecciones parasitarias es importante la educación sobre la salud e higiene. A continuación se presentan las referencias bibliográficas donde se tomó la información para este video.